Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Tito y Andrés, Ferretería y Constitucionalismo. Me acompaña como siempre la abogada y magíster en Derecho Constitucional, Roberto García. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, con un gran amigo al lado. Muy bien, efectivamente, y la presencia de este ser humano acá, un gran colega, abogado de la Universidad de Chile, experto en Derecho Laboral. Inventor del Derecho Laboral, antes de él no existía. Ivo Franoy nos acompaña para que nos empecemos a adentrar en el diseño constitucional, pero referido precisamente a las reglas que se establecieron a propósito del derecho del trabajo. La verdad es que este es como el cuarto o quinto piloto que estamos haciendo este programa porque son muchas las materias. Vamos a tratar de reducirla en 15 minutitos. Así que le voy a dar la palabra a Don Ivo. Don Ivo, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Me hizo un regalo, pero eso, lo hacemos rápido. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Bueno, lo primero decir que cuando nos juntamos a analizar la Constitución, el nuevo texto constitucional, lo primero que le dimos el beneficio de la duda. O sea, fue un análisis, una lectura más bien reflexiva, calma, objetiva. Sí, objetiva, sobre todo por el tema de los 12 bordes, por el Estado Social Democrático de Derecho. Entonces, intentar de no dar esa opinión panfletaria con el estómago, sino que ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Ir a lo más técnico. Bueno, el resultado de esa reflexión fue de que existen ciertas normas por la redacción que tienen, pueden tener consecuencias en el día a día de la aplicación del derecho del trabajo. Yo creo que perjudiciales en términos generales a la práctica generan incertidumbre. Generan incertidumbre en algunas materias. El derecho del trabajo es un derecho progresivo que se ha ido construyendo con los años. Y ha costado mucho que se reconozcan ciertos derechos, que se apliquen, que se interpreten de cierta manera. Y en ese sentido yo quisiera compartir con ustedes la siguiente reflexión. Antes de ir a la norma, me gustaría mostrarle un librito que le vamos a hacer un regalo a Andrés, un librito del profesor Morgado de Derecho Colectivo del Trabajo y en materia de Derecho Internacional. Y aquí recordar un poco de que el derecho del trabajo y las normas internacionales de derecho del trabajo y las instituciones internacionales de derecho del trabajo, en específico la OIT, y esto se estudia poco por las generaciones más nuevas, de que surge a propósito del Tratado de Versalles. Surge a propósito del 1919. Correcto, o sea, la caída de los imperios. La caída de los 4 imperios después del término de la Primera Guerra Mundial, y en el Tratado de Versalles se establece en uno de sus artículos que se va a constituir esta Organización Internacional del Trabajo con la intención de generar paz en los estados, de que esta organización, de que este organismo, a través de sus recomendaciones, de los convenios, de la normativa, del desarrollo de este derecho, permita un desarrollo más armónico, que exista paz social. Sí, porque tampoco es cualquier guerra la que quieren evitar, es una guerra como la que se estaba viviendo en ese minuto en Rusia, después de la caída del Imperio Ruso y la Revolución Rusa y la guerra civil. Claro. Correcto. Entonces eso de la justicia social, de la paz social, que evitar la guerra, después de las consecuencias traumáticas que tuvo la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, se genera esta organización internacional. Bueno, y Chile lo sabe muy bien porque las grandes masacres del principio del siglo XX se dan en el contexto de reclamaciones obreras. De conflictos laborales. Claro. Muchas de esas movilizaciones no fueron movilizaciones ideológico-políticas, fueron movilizaciones más bien reivindicativas, de aumento de sueldo, de condiciones laborales, de reajuste, del salario, de la huelga del alza del alza de los precios. Mira, vamos a la OIT. La OIT hoy día tenemos un artículo actualmente vigente respecto de materia de tratados internacionales, y la redacción actual del artículo 3º, del inciso 2, o sea, de la propuesta. De la propuesta constitucional, el artículo 3º, en el inciso 2 se establece expresamente
de que se interpretarán de forma compatible a la Constitución las disposiciones referidas a derechos y libertades en los tratados de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes, o sea, el numeral 2. Pero, y aquí yo diría que en el inciso final, donde se establece expresamente que se distinguirán las disposiciones de dichos tratados de otros instrumentos internacionales que puedan asistir a los estados en su comprensión y aplicación, pero que no tienen carácter jurídicamente vinculante, yo creo que esta norma yo diría que es un poco delicada. Oye, yo quiero hacer un paréntesis acá. Esta es una norma que se ingresa por enmienda de unidad de propósito, que lo ingresa directamente la derecha. ¿Ya? La enmienda 24A, en la cual intervienen los consejeros Fincheira, Gatica, López, Mangelsdorf, Montoya, Navarrete, Rojas y Silva. Todos de derecha. Antes el artículo no tenía esta separación del soft law. Que entendamos que es una cortapisa a la aplicación de Exacto. Lo que se denomina soft law, más técnicamente bloque de constitucionalismo o de constitucionalidad, porque es aquel que le da operatividad a una serie de derechos fundamentales, más allá de los tratados, también mediante la aplicación que pueden tener en los tribunales internacionales y en las cartas anexas, sí, o las mismas recomendaciones. Y las mismas jurisprudencias. Mira, yo quiero hacer una declaración de intenciones acá, porque yo creo que esto hay que decirlo. Nosotros sabemos que hay una parte de la derecha que es anti-ONU, que es antiglobalista, que está luchando, que quiere que las sentencias en Chile no se citen instrumentos internacionales. O sea, quieren edificar un sistema o un mecanismo de interpretación jurídica respecto a los tratados que sea más de naturaleza exegética, en donde los tratados se bastan a sí mismos y que se subordinen siempre, y bueno, en parte es lo que dice el artículo 3, se subordinen a la legislación interna. ¿Ya? Eso es un deseo muy revelado por parte de las derechas. ¿Ya? De hecho, es parte de su franja. ¿Y cómo le pega esto en derecho laboral? Bueno, eso yo quería comentarlo con ustedes, estimados colegas, porque yo los he seguido, yo he visto los programas que ustedes han hecho, y en ese sentido, cuando ustedes citaban estas normas de derecho internacional, el artículo 3, el inciso 2, que es distinto al artículo 5 actualmente vigente, porque el artículo actualmente vigente termina en la parte donde dice, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, punto. Claro. Hasta ahí llega. Y ustedes hablaban de esta oposición o de sector político de la derecha que es más bien reacio a este activismo, por así decirlo, de la ONU, LGTB, pero yo creo que esta norma no tiene una aplicación restrictiva, es eso, correcto, o sea, una bajada práctica en derecho del trabajo, o sea, en materia laboral, o sea, la OIT, y aquí yo les traje dos instrumentos internacionales. Uno es un convenio sobre la protección de la maternidad y el otro son recomendaciones. Y la OIT hace recomendaciones a los Estados miembros de la aplicación de ciertas normas que el derecho del trabajo es un derecho progresivo que se va construyendo a través de estas recomendaciones, de los convenios. Muchas veces los convenios existen, pero no se suscriben por Chile, por ejemplo, y cuesta un mundo y se demoran años en que se suscriba y se insiste que Chile suscriba el convenio, y una vez que lo suscribe... Y estos se citan hoy en día. Se citan. O sea, y más que se citan, sí, se aplica. Se aplica. Claro, porque que lo cite da se aplica. Por darle un solo ejemplo práctico, no voy a citar la jurisprudencia, pero esta fue una causa que fue una causa mía, yo litigo mucho en materia laboral, y fue una causa de fuero maternal que básicamente si la trabajadora tiene o no tiene derecho a la protección de la maternidad en un contrato por un despido por 159.5, un contrato a plazo fijo. Porque si se puede desaforar a una persona y la norma habla de podrá, y eso le entrega una facultad al juez, al tribunal. Entonces el tribunal toma la decisión y en ese sentido la otorga o no la otorga según los antecedentes que tenga, y esa facultad tiene que fundamentar su decisión. Tiene que fundamentarla. Bueno, obviamente no va a nombrar el nombre de la chica, de la mujer, pero en esta sentencia se citan tratados internacionales. Cuando se aplica la norma se dice en virtud de la Declaración de Derechos Humanos, de los pactos internacionales económicos, sociales y culturales, del derecho internacional del trabajo, del convenio 103 establecida en las normas constitucionales, en el inciso primero, en el segundo artículo, o sea, cita los convenios
de la OIT al momento de fallar. Y cuando se citan estas normas y se va construyendo el derecho internacional... Y además lo dice, y que lo ha reconocido así la Corte Suprema. Correcto, porque la Corte Suprema ha ido construyendo esta jurisprudencia, pero cuesta, o sea, no es que en la Corte Suprema no es que tú digas una causa y la Corte Suprema son 5 y 5-0, no, partes de a poco, de repente partes con un voto disidente de que te acoge cierta interpretación de, no sé, de derechos fundamentales, que se extienda esta normativa a ciertos trabajadores, después otro voto disidente de 3-2. Pero entendamos que todo esto se hace a través del bloque de constitucionalidad. O sea, se van reinterpretando, o se van, mejor dicho, interpretando las normas del derecho laboral conforme a la Constitución y los instrumentos de derecho vigentes. Correcto, y se va aplicando progresivamente y se van ampliando y se van reconociendo estos derechos a través de la jurisprudencia. Entonces si ustedes me preguntan, este artículo 3, el numeral 2, el inciso final del numeral 2 del artículo 3, yo creo que las consecuencias que puede tener puede ser que no un punto de vista teórico, o sea, esto no es abstracto, sino que desde un punto de vista práctico exista cierta limitación, mayor incertidumbre en la aplicación de ciertos derechos. Eso es una posibilidad cierta, es un riesgo que yo creo que es real y que tiene cierta intencionalidad y va a tener que tener cierta aplicación práctica. ¿Por qué? Porque los jueces no aplican y no interpretan las normas como ellos quieren. No, hay reglas legales. Correcto. Hay normas legales y están establecidas en el Código Civil a propósito de las normas de interpretación de la ley. Los clásicos artículos del 19 al 24. Elemento gramatical, lógico, sistemático. Correcto. Y el que se quedó ahí en el tintero es el elemento histórico. Y el inciso final del artículo 19 establece expresamente que el inciso primero parte que no se desatenderá el tenor literal a pretexto de consultar su espíritu, pero cuando el tenor literal no es suficiente, dice, pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu claramente manifestado en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento. Entonces, el elemento histórico, de alguna manera, exige ir al Consejo Constitucional. Correcto. ¿Por qué razón o intención lo pusieron? Recurrir a sus discursos, a las actas. Correcto, pero eso no es porque el juez diga oye, yo voy a ocupar el... Claro. No, está obligado. No, y se va a encontrar con que eran fuerzas anti-ONU. Y que no quieren que se aplique ninguna normativa externa. Y está obligado. Y no solo está obligado, si no fuera a interpretar la norma con el elemento histórico, también daría lugar a un recurso de nulidad. O un 477, claro, un recurso de nulidad por infracción de ley. Por infracción de ley de las normas interpretativas de la ley, porque no está utilizando la ley que lo obliga a ocupar el elemento histórico. Pero entonces aquí también hay una intencionalidad, hay gente que sabe de derecho laboral. O sea, si tú me preguntas a mí, yo creo que esta norma, y las normas también de materia más específica de libertad sindical y las normas del 16, las normas de materia laboral, no, yo creo que las personas que redactaron esto obviamente son personas que entienden las consecuencias de colocar este inciso final, son especialistas que tienen clarísimo de que hay otros instrumentos y que lo hace distinguir de los instrumentos que están ratificados por Chile y que establece expresamente que no tienen carácter jurídicamente vinculante, o sea, de alguna manera... Yo creo, Tito, que lo hacen también para permitir esa regresión en derecho. Ahora, a mí me cabe más que la duda, no tengo pruebas, pero tampoco tengo duda de que esto es una idea de volver al plan laboral de José Piñera, porque el plan laboral de José Piñera, que se plasma, es anterior a la Constitución, se plasma en la Constitución, ha sido suavizado a través de diferentes cambios legales, pero específicamente por la práctica jurisprudencial, como decía Leo. Así es, hay muchas, de hecho es más. Oye, nos quedan 2 minutos, ¿alcanzamos a hablar un poco de derecho administrativo sancionatorio? Sí, yo creo que eso lo dejamos para otro programa, y cerramos la idea de esto. Si me permiten un poco, de hecho es más, muchas veces es la Corte Suprema la que va estableciendo ciertas normativas, ciertas interpretaciones, y cuando surge la ley, muchas veces la ley, el Parlamento, lo que hace es recoger la jurisprudencia que ha aplicado la Corte en la interpretación de cierta materia y le da una normativa y le da un cauce legal, y muchas veces a veces se legisla para restringir la interpretación de la Corte.
Entonces, a veces los tribunales, el derecho es algo que es de aplicación práctica y se va Y aplicando. de hecho esta constitución lo hace permanentemente. Hay varias normas en que tú te das cuenta que lo que se busca es hacer bajar las cortapisas, impedir que se haga política pública. Hay una batalla ahí con la jurisprudencia y con la jurisdicción en realidad que está declarada. Desconfianza. Y esa desconfianza, yo creo que no debería ser tal, porque nuestra Corte Suprema es bien prudente, o sea, la Corte Suprema es bien prudente, aplica las normas, va interpretada, o sea, además que funciona como sala especializada. O sea, el fallo de la ISAPRE para dictarlo esperaron 10 años. Y es bien jurídica. Y dentro de sus facultades, esto ya lo explicamos en otro programa, pero dentro de sus facultades, no en constitucional. Exacto. Por eso, entonces ya, muchachos, nos tenemos que ir. Una última palabra. Bueno, además de votar en contra. Me gusta, sí, pero Andrés, no es un voto en contra de estómago, no, es un voto en contra bien conversado con ustedes, bien razonado, bien estudiado, viendo las consecuencias que pueden tener las normas, el articulado tal como está redactado. Yo creo que puede ser perjudicial para grandes mayorías y específicamente de los trabajadores, para las personas que tienen un vínculo con un contrato, si al final la antiobrera es la antisindical, no sé, pero sí se nota que puede tener consecuencias que se van a ver en el día a día. En el día a día. Esta discusión no es solo teórica, muchachos, 10 segundos. Abstracta, de académico. No, yo me quedo con lo que juego, no nada más que agregar. Nos vemos, chao. Abrazo grande. Muchas gracias.